Vamos a Lucas 18, Lucas 18, una parábola interesante, la viuda y el juez injusto. Está en Lucas 18, 1 al 8. Y antes de leer, vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos. El Señor quiere dejar una enseñanza acerca de la persistencia en la oración. ¿Alguien puede leer desde el versículo 1 hasta el 4? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Hasta el 4. Sí, puede ser el 5 también. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Quique. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18, Amén. 1 al 5. Amén. Gracias. Parece que hay micrófono abierto allí. Bueno, está bien. Bueno, hermanos, aquí el contexto o por qué llega a contar Jesús esta parábola es por el contexto de Lucas 17. Lucas 17. En el versículo 20, fíjense, en Lucas 17, habla de la venida del reino. Y fíjense en el versículo 11, ¿qué dice en Lucas 17, 11? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Ahí está. Entonces tenemos una pista ahí. Ya eran los últimos días de Jesús en su ministerio, yendo ya a Jerusalén para cumplir con la misión que tenía con Dios Padre, ¿verdad? Que era morir en la cruz. Y si después vemos más adelante, en Lucas 19, 28, no hace falta que lean, solo una mirada, Lucas 19, 28, en donde hace la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces el contexto es que Jesús está yendo a Jerusalén y pasa por Samaria y Galilea, en donde sana a 10 leprosos en el camino, ¿se acuerdan? Y solo uno le agradeció. Luego se queda con los fariseos y sus discípulos. O sea, las multitudes caminaban con Jesús, iban con Jesús, acompañaban a Jesús por muchos motivos, ¿verdad? Por los milagros, por la enseñanza tal vez, por alguna señal, por tal vez agarrarle, blasfemando contra Dios, etcétera, etcétera. Entonces, en Lucas 17:20, el Señor Jesús responde a algo que le preguntan los fariseos. Le preguntan sobre el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿verdad? Y Jesús habla de todo lo que iba a pasar, que él iba a morir, que después iba a resucitar y que luego de sorpresa iba a llegar. Fíjense en el versículo 26, por ejemplo, Lucas 17, 26. La venida de Cristo será como en los días de Noé, donde estaban en casamiento, la gente se comía, bebían, o sea, estaban en su vida cotidiana, así como hoy, ¿verdad? Estaban tipo ni ahí con la venida del Señor, o sea, el mundo estaba con las cosas del mundo, negociando, comprando, vendiendo, pero totalmente ajeno a la venida de Cristo. Y también en el versículo 28, Lucas 17, 28, dice, así también como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, plantaban, pero
perdón, ese día llovió del cielo, dice versículo 29, fuego y azufre y los destruyó a todos. Fíjense lo que dice el versículo 30 en adelante. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Y así, acordados de la mujer de Lot, había advertencias. Y en ese contexto, entonces, Jesús quiere dejar un mensaje a sus discípulos, que perseveren en orar hasta su venida. O sea, hacer siempre oraciones escatológicas, orar por la venida del Señor. Una consulta, a ver quién me puede responder. ¿La oración a Dios es un mandato para el creyente o es opcional? Si uno quiere orar, ora, y si no quiere, no ora. Es un mandato, pastor. En varias partes de las escrituras encontramos que hay que orar en todo momento. Amén, amén, amén. Eso es bueno. Sí, es un mandato por lo que vemos. Inclusive en la oración del Padre Nuestro, en Mateo 6:9, Jesús da a entender que es un mandato, ¿verdad? Cuando oréis, dice, cuando oréis, ¿verdad? Cuando oren, no hagan vanas repeticiones, sino que van a orar así, y da un modelo de oración, más o menos, cómo debe estar enfocada mi oración, ¿verdad? ¿Se acuerdan, Padre Nuestro? Que venga tu reino, que se haga la voluntad del Señor, que perdone nuestros pecados, que nos dé el alimento, por sobre todo que venga tu reino, dice, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Jesús cuenta una parábola de tal forma que nosotros, como sus discípulos, entendamos la necesidad de persistir y ser insistente a Dios en su venida, o sea, hacer una oración escatológica. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque si vieron en la parte final de Lucas 17, va a llover azufre, va a haber fuego, va a haber juicio, va a ser de terror, hermanos, la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ser terrible para los incrédulos, porque el Señor va a venir a juzgar al mundo. Cuando vino ahora en la tierra, nació en Belén y vino a predicar el Evangelio, Él no vino todavía a juzgar el mundo, vino a predicar el Evangelio, ¿verdad? Vino a salvar el mundo, vino a perdonar pecados. Pero ahora no, ahora la segunda venida ya va a venir como rey triunfante y ya va a venir a juzgar a las personas y va a ser terrible aquel día. Es por eso que en Lucas 18, versículo 1, fíjense, dice, les refirió también, o sea, además de lo que contó de la segunda venida, les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, orar continuo. Entonces, la oración es un mandato, así como dijo Aida. Pero siendo sinceros, ¿quién se anima aquí a hablar por la comunidad evangélica en general? Si es que por ahí no estamos de acuerdo o estamos todos de acuerdo en que tal vez nosotros como iglesia oramos más por las cosas temporales que por las cosas celestiales, digamos, o las cosas eternas. ¿Qué pueden comentar al respecto sobre qué es lo que oramos más como cristianos posiblemente? Un ejemplo. Y por lo general priorizamos nuestras necesidades. Creo que la oración convencional, por decirlo de esa manera, inicia con un agradecimiento por el día, agradecimiento por lo que se tiene y se termina con las necesidades. Se inicia con los agradecimientos por lo que se tiene y
los pedidos por las necesidades, ¿verdad? Lo que nos falta, pero oraciones como la que menciona en estos pasajes, como las oraciones escatológicas por la venida del Señor, e inclusive oraciones por las misiones, oraciones por la gente, por los hermanos, oraciones por la gente que no conoce a Cristo, por lo general quedan en segundo plano o muy poco se ora respecto a estos temas que creo que tendrían que estar en primer plano. Amén. Amén, gracias Marcos. Sí, así es. Nuestras oraciones generales como congregaciones evangélicas siempre más o menos se inclina a lo temporal, ¿verdad? A lo terrenal. Siempre a un pastor se le pide generalmente, pastor, orá por la salud de mi familia, orá, tengo un examen en la facultad, si puede orar, por favor. Orá, por favor, pastor o hermano, tengo una entrevista laboral, ¿verdad? Y eso no está mal, ¿verdad? Eso está muy bien. Siempre nos encomendamos al Señor por todo. Pero generalmente, si hacemos una autocrítica, creo que la iglesia siempre más ora por situaciones temporales, ¿verdad? Como para que el Señor les dé cosas, les provea un viaje, un examen, por la salud, por la provisión alimentaria. Y como dijo Marco, tal vez dejamos un poco de lado las oraciones eternas, las oraciones espirituales, que el Señor venga, que el Señor quebrante, que el Señor salve, que el Señor santifica la iglesia, que el Señor disciplina la iglesia. Imagínense orar así todo el tiempo, hermanos. Que el Señor nos pula, ¿verdad? Que el Señor haga una poda en nuestro carácter, que el Señor nos dé fe en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, que la iglesia tenga más temor al Señor, cada día más, ¿verdad? Más santa sea la iglesia. Entonces, Jesús hace una aclaración aquí, que es por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a ver, hermanos, sobre la oración a Dios, y como estaba diciendo Aida, es un mandato. Vemos ahí en la placa, fíjense, es un mandato, no es una opción. Alguien puede buscar Santiago 5:16, otro Mateo 21:22 y otro Primera de Juan 5:14 y 15. Tengo Santiago. Dale. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien. Mateo 21:22. Mateo 21:22. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces, nuestras oraciones principales deben ser escatológicas, o sea, sobre la venida del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no sé si se dieron cuenta que los días son malos. Aquí tenemos una frase del pastor John MacArthur sobre la forma de orar de la iglesia y el por qué. Número uno, porque los días son malos. Cada vez peor está el mundo, no cada vez mejor. La iglesia no debe caer en el engaño de que vamos por buen camino en este mundo, o que el mundo, los países van por buen camino, que van camino a la felicidad y compañía,
sino que espiritualmente se está yendo al precipicio, hermanos. La inmoralidad, la maldad, la rebelión es cada vez mayor, aumenta la maldad, aumenta el ateísmo, todo es natural, prácticamente todo lo malo, ya cada vez es más normal. Los días son malos, no son buenos. Y no me refiero a la escasez de tal vez de dinero no, o hay sequía o el clima es feo, sino al corazón del hombre. Cada vez son más malos los corazones de los hombres, por eso los días son malos. ¿Quiénes son los autores, hermanos, de que este mundo esté como esté? ¿Qué piensan? ¿Quiénes son los responsables, los autores de por qué el mundo está así? Nosotros mismos. Amén. Porque no podemos decir que es la naturaleza, ¿verdad? El sol muy caliente, la nieve muy fría, la lluvia muy mojada. Podemos culparle a los animales por tanta maldad, al medio ambiente, la naturaleza, ni a Dios menos, mucho menos. Es el hombre mismo, está destruyendo su mundo, su vida, y se está yendo en la eternidad al infierno, ¿verdad? La necesidad es crítica de orar, dice el pastor John MacArthur también, pero las oraciones escatológicas, amén. Esta es una enseñanza crucial hoy en esta noche. Tal vez debemos reflexionar y ir cambiando nuestra forma de orar. No digo que no podamos hacer peticiones personales, pero tal vez deberíamos orar más por la venida del Señor, por la salvación, por el aumento del evangelio, la expansión del evangelio, que por nuestras cosas personales. Creo que deberíamos de minimizar eso, dejarlo más a un lado, ya que el Señor mismo se encarga igual de nosotros, de todas maneras. El Señor nos conoce, el Señor sabe lo que necesitamos antes que se las pidamos inclusive. Entonces deberíamos cambiar nuestra forma de orar. También otra característica de la oración es que nuestras oraciones deben ser urgentes, apasionadas y persistentes. Orar. Generalmente, la iglesia en general ora de esta manera, urgente, apasionada y persistente cuando quiere algo personal. No sé si están de acuerdo conmigo en esto. Cuando quiero algo para mí, entonces sí, mi oración es urgente, apasionada y persistente. No sé si les pasó alguna vez. Sí, totalmente. Nos pasa siempre. Hasta en La eso mayoría de actúa. las veces. Amén, amén, amén. Es buena esa sinceridad porque creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Cuando, si es algo para mí, en nuestra naturaleza humana nos lleva a eso, ¿verdad? Inclusive a arrodillarnos, si es algo para mí, de rodillas, madrugamos, ¿verdad? Si es algo que quiero que el Señor me consiga, me conceda, oramos entonces apasionada y persistente, pero yo creo que más deberíamos orar así o por Cristo, ¿verdad? Por la venida del Señor. Justamente como vemos aquí, porque los días son malos principalmente. Vamos a ver al juez, este personaje que está en la parábola. Fíjense en el versículo 2, le voy a leer, dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Para que tengan una idea, hermanos, fíjense aquí en la placa, había diferentes tipos de jueces en el Imperio Romano. El primer grupo, el principal en Israel, era este llamado el Sanedrín. El Sanedrín sería la Corte Suprema de Justicia hoy de Israel, en Israel en aquella época. Lo componían 71 jueces. Estos jueces son los que definieron la muerte de Cristo en la cruz, y el sumo sacerdote, ¿se acuerdan que dijo? Es necesario que muera un solo hombre a que todo Israel perezca. Entonces,
decidieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? Porque ya está armando lío, se van a enojar los romanos, los romanos van a castigarnos si hay mucho tumulto. A este Jesús le quieren hacer rey de los judíos. Y es un problema, es una piedra en el zapato del Sanedrín, era Jesús, porque Jesús confrontó al Sanedrín, Jesús confrontó a los fariseos, Jesús confrontó el pecado de los líderes. Entonces, para que tengan una idea, el Sanedrín mayor o Sanedrín grande estaba compuesto por 71 jueces. Luego el Sanedrín menor estaba compuesto por 23 jueces, digamos. Estos eran como delegados de gobierno en diferentes provincias de Israel, digamos así. Sería como el juez de cada provincia, digamos. Eran menores, pero también tenían autoridad en cada provincia de Israel, en cada región. 23 jueces estaban divididos en todo Israel. Luego, jueces locales, los jueces locales nombrados por Roma, Y este es el juez, este juez es fíjense, el nombrado por Roma. Generalmente, estos jueces eran ya de la ciudad, un juez de las ciudades pequeñitas, ya de una ciudad pequeña, que resolvía las situaciones locales de la población. Problemas entre vecinos, problemas de familia. Este tipo de juez es el que está en el versículo 2. Fíjense, generalmente era nombrado por el Imperio Romano y generalmente era un gentil, no era judío. Era como un espía que estaba ahí. Por eso no le querían los israelitas, ¿verdad? Estos jueces tenían salarios muy altos, se les pagaba muy bien y eran generalmente muy inmorales, muy corruptos. Por eso, fíjense, ¿alguien puede leer el versículo 2? Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Sí, muy bien. Dice, no temía a Dios ni respetaba a hombre. Por eso se cree que es un gentil. Acá no temía a Dios significa, no es que era perfecto o era cristiano, sino que tenía un poco de reverencia a la ley de Moisés, como los jueces que leían la palabra, los fariseos también aquí. Ellos por lo menos hacían culto a Dios, leían la Biblia y todo eso, ¿verdad? Pero este juez que cuenta Jesús era uno de los jueces locales. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces, estos eran los más corruptos. Estos no querían saber nada se le pagaba, recibían coima, torcían los juicios. Algo parecido a mucho de lo que pasa hoy, ¿verdad? Por eso dice acá, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Entonces, este tipo de juez es el que cuenta Jesús. La viuda. ¿Alguien puede leer el versículo 3? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Amén. Algo interesante que deben escuchar, hermanos, es que esto era increíble lo que estaba pasando, que una viuda se acerca a un juez. Esto era prohibido en Israel. Una mujer no podía pedir auxilio o defensa a un juez. ¿Por qué? Porque la ley decía que si la viuda quedaba viuda, no tenía marido, entonces cuando una viuda tenía problemas debía
pedir ayuda a su hermano, a su papá. Tiene que ser un varón. A su hermano, su papá, algún primo, algún cuñado, algún tío. Y por lo visto, hermano, Jesús hace a propósito y pone una mujer que no tenía a nadie, absolutamente ni un varón pariente que le pueda ayudar. Por eso estaba mal visto que una mujer vaya y pida socorro a un juez. Por aquí Jesús a propósito pone a esta mujer sin nadie, totalmente desamparada, abandonada, sin nadie que le pueda ayudar. Imagínense, en aquella época, hermanos, no había una pensión para una viuda, no había los beneficios que una mujer tiene hoy. Una mujer sin una ayuda, hermanos, si perdiera la casa o alguna herencia del marido, lo pierde todo y nadie le puede ayudar. A no ser que algún pariente del marido la rescate, se case con ella o la cuide o ella vuelva a su casa. Pero definitivamente esta viuda tenía un gran problema y nadie le podía ayudar. ¿Alguien puede leer rapidito Éxodo 22 al 24? Otro puede buscar Isaías 1:17 y otro Deuteronomio 24:17. Tengo Éxodo. Dice, dale. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Amén. Isaías 1:17. Y otro puede buscar Deuteronomio. Isaías 1:17. Sí. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Deuteronomio 24:17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Se dan cuenta, hermanos, que esto estaba escrito en la Torá, en la ley. Ellos conocían, pero evidentemente este juez no era judío. Por eso que ni caso le hizo. Versículo 4 dice, y él no quiso, les leo Lucas 18:4, y el juez no quiso por algún tiempo. No quiso ayudarle sabiendo, o sea, si sabía de estos pasajes, tal vez le ayude, pero como no temía a Dios, a esto se refiere no temer a Dios, no conocía ni estos pasajes bíblicos y no temía a ningún hombre tampoco. Entonces no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Vamos a ver el cambio brusco que hubo aquí. Fíjense en la palabra que está ahí en griego, uppias, uppias, uppias. ¿Qué significa este uppias? Lo pueden anotar, marcar. Significa me agote la paciencia. Perdón, me es molesta, me es molesta. En la parte donde dice me es molesta, es utpias. ¿Y saben qué significa esto? Es como un golpe debajo del ojo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué pensaba este juez de esta mujer? ¿Qué era esta mujer para este juez? Una molestia, como dice, un dolor de cabeza. Ahí está. No sé si se golpearon alguna vez la cara o algo y está molestando, te molesta el golpe que tenés, no podés caminar bien, no podés hablar bien, no podés comer bien. Entonces era como un problema a esta mujer y un dolor de cabeza. Entonces el juez no le ayudó porque tenía compasión de la viuda,
el juez no le ayudó porque temía a Dios. El juez le ayudó para que no le moleste más, ¿verdad? Interesante. Entonces, por eso Jesús cuenta esto. Imagínense si un juez injusto y corrupto cumple de mala gana con una viuda, ¿cuánto más nuestro juez justo va a cumplir su venida si nosotros persistimos? Eso es lo que quería comparar Jesús. ¿Se va entendiendo? Jesús quería comparar que un juez impío le concedió a una viuda que le molestaba tanto, y cuánto más entonces nuestro Dios, que es un juez justo, va a escuchar el clamor de su pueblo, esperando su venida. Entonces, ¿qué más podemos ver? Versículo 6, fíjense, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que tenían que oír los discípulos? El versículo 5, ¿verdad? Le haré justicia. Imagínense, un juez injusto dice, le haré justicia, le voy a ayudar porque me está rompiendo la paciencia. Entonces el versículo 7 hace la comparación. Jesús dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? La pregunta, hermanos, ¿qué tipo de justicia es lo que va a hacer Dios? ¿Alguien me puede responder? Si oramos de día y de noche. Algo que esté conforme a su voluntad. Amén, amén. Y por sobre todo su venida. Acuérdense, Jesús está hablando de su venida. ¿Qué tipo de justicia va a hacer el Señor? Va a cumplir con su venida y va a hacerle pagar el daño que se le ha hecho a él y que se le ha hecho a la iglesia. ¿Se entiende? Él va a hacer justicia a todas las personas. Va a pagar conforme a todo el daño que se le hizo a él y lo que se hizo a la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es por eso, hermanos, que este pasaje no se usa en el púlpito, por ejemplo, para pedir cosas temporales. Aquí nos está enseñando Jesús, insistan en la casa hasta que Dios le dé. Insistan en buscar trabajo, insistan hasta que Dios te dé para tu trabajo. ¿Se dan cuenta que no se trata de eso? Se está tratando principalmente de la venida del Señor y que Él hará justicia. ¿Se entiende hasta aquí? Una justicia para salvación, de salvación serían entonces, ¿verdad? Así es. Sería el de ya librarnos de este mundo. Amén. Librarnos de este mundo. Esa sería ya la salvación completa. Sacarnos de aquí y estar eternamente con Él y para siempre. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Fíjense, dice, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración y no desmayen. Es una llamada a una oración escatológica. En Lucas 21:36 vemos esto, que nosotros debemos orar por la venida del Señor. Y aquí desmayar, que vemos en el versículo 1, ekakeo, en griego, significa renunciar por agotamiento. El Señor no quiere que renunciemos a la persistencia de la oración por el agotamiento. Y por último, hermanos, nuestro clamor aquí es Salmo 55, 16, 17, que dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Amén, hermanos. Amén, pastor. Y les leo por último, después si puede cerrar otra vez, Marco con una oración, porque ya estamos en la hora, hacemos en un solo bloque. Dice versículos 7 y 8, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? La preocupación del Señor si no oramos constantemente es esta. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Por eso no quiere el Señor que la iglesia desmaye, para que no venga a encontrar una iglesia sin fe y desanimada y desmayada. Amén.